Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión pues seguiremos hablando sobre las ecuaciones diferenciales de orden superior, es decir, ecuaciones diferenciales en las que ya no solamente nos aparecen primeras derivadas, sino ya vamos a tener segundas derivadas, terceras derivadas, cuartas derivadas o derivadas de enésimo orden. Ah, caray, eso sí me interesa. Entonces, en este video pues seguiremos hablando sobre la teoría preliminar, conceptos, definiciones, teoremas que necesitaríamos para empezar a resolver las ecuaciones de orden superior. Bueno, entonces, en este caso, si nosotros recordamos, en un video anterior, nosotros definimos lo que era una ecuación. Bueno, lo primero, una ecuación de diferencial de enésimo orden o de orden n, pues tiene la estructura de esta ecuación, ¿no? Una función multiplicada por la enésima derivada de y más otra función que depende de x multiplicada por la enésima menos 1 derivada de y con respecto a la variable independiente, que en este caso es x, más sucesivamente así hasta que abarca todas las derivadas en orden descendiente. Otra función multiplicada por la derivada con respecto a y más una función también que depende de x multiplicada por la variable dependiente y tendría que ser igualada a una función que depende de x. Esa es una ecuación diferencial de enésimo orden o de orden n. Ok, entonces cuando nosotros tenemos esta ecuación de la ecuación diferencial, si nosotros en la función g de x es igual a 0, es decir, toda la parte del lado izquierdo de nuestra ecuación está igualado a 0, se dice que nosotros tenemos una ecuación diferencial homogénea, es decir, cuando la función g de x es igual a 0. En caso contrario, vamos a decir que es una ecuación no homogénea. Entonces, es importante que recuerden esta definición, ¿no? Para que sea homogénea, tiene que estar igualado todo este factor, el factor de la parte izquierda, tiene que estar igualado a 0, es decir, la función g de x, la que no tiene acompañado ninguna derivada, ni menos la función la variable dependiente, tiene que estar igualado a 0. Esto es una ecuación homogénea. Bueno, entonces nosotros ya que recordamos eso, pues entonces vamos a hablar sobre el teorema del principio de superposición sobre las ecuaciones homogéneas. ¿Qué me dice este teorema? Me dice que si y1, y2, yk, y observes aquí el índice, aquí es el índice k, tenemos k soluciones, no necesariamente n. Bueno, entonces tenemos y1, y2, yk, soluciones de una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden en un intervalo i. Entonces la combinación lineal, recuerden, una combinación lineal pues es un valor, una constante por la función, por una de las funciones, más otra constante por otra de la función, más otra constante por la késima solución. Entonces nos dice que la combinación lineal y igual a toda esta parte que tenemos aquí a la derecha, toda esta expresión, es también una solución en este intervalo. ¿Qué es lo que me quiere decir? Por ejemplo, yo tengo, vamos a entender, vamos a analizar bien el teorema. Yo tengo que y1, y2, yk son soluciones a la ecuación diferencial homogénea, es decir, son soluciones a esta ecuación cuando g de x vale 0, ¿no? Entonces si yo sustituyo y1 aquí en y, al hacer esa sustitución me va a dar que es igual a 0. Si sustituyo y2 en esta ecuación, voy a encontrar que al sustituir toda esa expresión aquí me va a dar igual a 0, así sucesivamente yk
también va a ser, si sustituyo aquí, va a cumplir con la igualdad de que va a ser igual a 0 porque es solución a la ecuación diferencial homogénea. Ok, entonces yo tengo por separado que cada una de estas soluciones y1, y2, yk, tengo k soluciones, son soluciones a esa ecuación diferencial homogénea. Entonces, si yo propongo una nueva solución, o más bien si yo propongo una nueva función que es una combinación lineal, ¿qué es esto? Una constante por una función más otra constante por otra función más otra constante por otra función, así hasta abarcar todas las soluciones que yo tengo. En un principio voy a encontrar que esta función que yo propuse, esta y, también va a ser solución de esta ecuación, homogénea. Esta información vale millones. Entonces, para entender esto, pues vamos a analizar un caso o un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo la ecuación diferencial homogénea x cúbica y triprima menos 2 x y prima más 4y es igualada a 0. Observen, está igualada a 0, por lo tanto es una ecuación homogénea. Entonces yo tengo esta ecuación diferencial homogénea de tercer orden, porque la derivada es de tercer orden, la máxima derivada que aparece aquí. Entonces tengo esta ecuación diferencial homogénea. Yo sé que sus soluciones, ahorita pues simplemente voy a decir las soluciones, ya después veremos cómo se sacan, ¿no? Pero ahorita simplemente para ver que se cumple este teorema, yo encuentro que, o sé que sus soluciones, o me dicen que las soluciones son y1, dos de sus soluciones, y1 igual a x2, x cuadrada, y y2 igual a x cuadrada logaritmo natural de x. Si yo sustituyo y1 en esta ecuación, voy a encontrar que al sustituirlo me va a dar igual a 0. Si sustituyo y2 en esta ecuación, voy a encontrar que al sustituir y2 voy a llegar que me da igual a 0. Por lo tanto, ahorita simplemente decimos que estas son soluciones, ¿no? Igual podríamos demostrarla, pero ahorita no es el caso. Supongamos que estas son soluciones. Las soluciones, ustedes como ejercicio lo pueden resolver, simplemente sustituir y van a encontrar que llegamos a la igualdad igual a 0, ¿no? O sea, llegamos a que si sustituimos aquí, el valor va a ser 0. Lo mismo con esta. Bueno, entonces supongan que estas dos son soluciones. Entonces ahora yo digo que una nueva solución, en este caso ponemos aquí, son soluciones, dada esta ecuación diferencial, sus soluciones son, todas sus soluciones son y1 igual a x cuadrada y y2 igual a x logaritmo de x. Entonces la función y igual a x1 x cuadrada, c1 x cuadrada más c2 x cuadrada logaritmo de x también va a ser solución a esta ecuación diferencial
homogénea. Recuerden aquí qué es lo que estoy haciendo, pues simplemente estoy proponiendo y como C1, Y1, vamos a ponerlo de forma correcta. C1, Y1 más C2, Y2. Estoy proponiendo una nueva función como una combinación lineal de las dos soluciones que yo ya tenía, ¿no? Es lo que tengo o lo que estoy haciendo aquí. Entonces, pues vamos a verificar que esto se cumple, ¿no? Sabemos que estas son soluciones, de algún método encontramos que estas son soluciones. Entonces vamos a demostrar que la combinación lineal descrita por esta forma también es solución. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente hay que sustituir otros valores en esta ecuación, ¿no? Entonces recuerden, tenemos y que nos piden, nos van a pedir la primera derivada y la tercera derivada, ¿no? Entonces si nosotros tenemos y, ¿cuánto? Tendríamos que sacarle y prima o la derivada de y con respecto a x, pues tenemos que derivar cada esto, ¿no? Entonces aquí el 2 baja y es 2 C1 de x. Está fácil, más un producto de dos funciones, entonces es primero la derivada del primero, que sería 2C2 por la segunda función, más la primera función por la derivada del segundo, ¿no? Que sería C2, la primera función por la derivada del logaritmo, que es 1 en x, ¿no? La derivada del logaritmo es 1 en x. Y entonces si nosotros hacemos las operaciones, aquí simplemente queda 2C1 de x más 2C2x, el logaritmo de x, más este cuadrado con este cuadrado se van, entonces solamente me queda C2 multiplicado por x, ¿no? Entonces ya tengo la primera derivada. Ahora la segunda derivada. Aquí, segunda derivada. La segunda derivada, pues tendríamos que derivar. La segunda derivada, pues es derivar la primera derivada, ¿no? Entonces ahora volvemos. Son constantes, salen de la derivada, entonces solamente la derivada de x con respecto a x, que es 2C1 más la derivada igual de un producto de funciones, entonces es la derivada del primero por la derivada del primero por la función, la segunda función, entonces aquí es 2C2. La derivada del primero es derivada de x con respecto a x, y va a ser 1, ¿no? Entonces aquí nada más me queda el logaritmo de x, más ahora la primera por la derivada de la segunda es 2C2x, la derivada del logaritmo es 1 en x. Ajá. Ok, entonces ahora me falta derivar este último término. Entonces al derivar C2 es una constante, por lo tanto me queda la derivada de x con respecto a x, que es 1, por lo tanto solamente me queda C2. Entonces si lo volvemos a pintar, solamente me queda que 2C1 más 2C2 logaritmo de x más 2C2 x entre x se va y solamente me queda 1 y más C2. ¿Ok? Entonces ya tengo la segunda derivada. La tercera derivada, simplemente hay que derivar la segunda derivada, ¿no? Entonces derivamos, es una constante, por lo tanto el primer término es 0, la derivada de una constante es 0. El segundo término es la derivada del logaritmo de x, que es
1 en X, ¿no? 2C2 por 1 en X más este es constante y este es constante, por lo tanto sus derivadas son 0. Es igual a, solamente me quedó 2C2 entre X, ¿no? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es sustituir en mi expresión. Entonces, para sustituir en esa expresión que tenemos, recuerden, entonces vamos a tener que sustituir aquí. ¿En cuál? En esta expresión, ¿no? Entonces tenemos x cuadrada, x cúbica multiplicado por la tercera derivada, que me quedó que es 2C2 entre X, ¿no? 2C2 entre X. Ahora, menos 2X multiplicado por la primera derivada. La primera derivada encontré que era todo este término de aquí, ¿no? Entonces aquí sustituimos 2C1 de X más 2C2 de X logaritmo de X más C2 de X. Ajá. Entonces ahora me falta sustituir más 4 el valor de y y era C1 X cuadrada más C2 X cuadrada logaritmo de X. Ok, entonces pues nosotros hacemos operaciones. Esto es igual a este x cúbica entre esta x, se va una x, solamente queda x cuadrada, ¿no? Aquí queda 2C2 x cuadrada. Aquí recuerden, este término va a tener que multiplicar a todos los que están aquí adentro. Ajá. Entonces para eso pues simplemente vamos a hacer la propiedad distributiva. La primera multiplicación me queda menos 4 C1 X cuadrada. La segunda es menos 4 C2 X cuadrada por el logaritmo de X y la última es menos 2C2 X cuadrada. Ahora más multiplicamos el 4 C1 X cuadrada más 4 C2 X cuadrada logaritmo de X. Entonces vemos este término semejante con este término, por lo tanto desaparece, ¿no? Este término se va con este término de aquí. Este de acá se va con este de acá. Este con este de aquí. Y este se elimina con este de acá. Por lo tanto eso tendría que ser igual a igual a 0. Entonces sí es solución a la ecuación diferencial homogénea, ¿no? Esta cosa es real, hijo. Entonces aquí lo importante es, observen, si yo tengo, si dada una ecuación diferencial homogénea, yo tengo algunas de sus soluciones, entonces la función
o la combinación lineal propuesta con sus soluciones también va a ser una solución de esta ecuación diferencial homogénea. Entonces, algunas consecuencias de este teorema que nosotros tenemos aquí. Algunas consecuencias de este teorema pues son de que si nosotros tenemos una solución, como en este caso y1 sea solución a la ecuación diferencial homogénea, entonces otra solución de la forma y igual a una constante por y1 también será una solución. ¿Okay? Si yo tengo una solución, entonces una función multiplicada por una constante multiplicada por esa función también va a ser solución a mi ecuación diferencial homogénea, ¿no? Es decir, simplemente aquí tomando los valores C2, CK igual a 0, obtengo ese resultado. También está un múltiplo, se puede decir, de esa ecuación o de esa solución, también va a ser solución. Y pues la otra es que una ecuación diferencial homogénea siempre posee la solución trivial y igual a 0. Y esto lo podemos ver desde aquí, ¿no? Una ecuación diferencial homogénea, recuerden que esto está igualado a 0, entonces si sustituimos y igual a 0, pues observamos que en todas aparecen y, entonces y igual a 0 pues es una de las soluciones, ¿no? Cuando y es igual a 0 se dice que esa solución es la trivial. Entonces las consecuencias de este teorema, pero aquí lo importante es que si tenemos soluciones, dadas algunas soluciones de la ecuación diferencial homogénea, la combinación lineal de ellas también será solución a esa ecuación diferencial homogénea. ¿Okay? Ya lo comprobamos en ese ejemplo, ¿no? Ahora, otro concepto bastante importante que tenemos que manejar es el concepto de la linealidad. Bueno, si es dependiente, es linealmente dependiente o linealmente independiente. Para eso pues vamos a ver la siguiente definición. Se dice que un conjunto de funciones, es decir, en este caso tenemos la función 1, una f2, así n funciones, es linealmente dependiente en un intervalo i si existen constantes c1, c2, cn diferentes de 0, de modo que se cumpla esto. Es decir, si yo quisiera poner el 0 como una combinación lineal de todas estas funciones, yo encontraría que si C1 o alguna de las Cs tiene que ser distinta de 0 para todo este intervalo. Si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en este intervalo, entonces decimos que es linealmente independiente. En otras palabras, si yo quiero expresar el 0 como una combinación lineal de mis funciones, si yo encuentro que para poder expresar esta combinación lineal del 0, la única forma es de que C1, C2, C3, Cn sean iguales a 0, entonces me dicen, o se entiende que el conjunto es un conjunto linealmente independiente. O sea, es decir, linealmente independiente, si yo quiero expresar el 0 como una combinación lineal, la única manera es que C1, C2, C3, Cn valgan 0. Si en caso contrario yo quiero expresar este 0 como una combinación lineal de estas funciones y yo encuentro que alguna de estas Cs que acompaña a estas funciones es distinta de 0, entonces digo que
la función o el conjunto es un conjunto linealmente dependiente. A nosotros nos va a interesar el caso de que sean linealmente independientes. Bueno, ¿qué quiere decir que sean linealmente independientes o dependientes? Linealmente dependientes, un conjunto de funciones linealmente dependientes quiere decir que yo voy a poder expresar una función como una combinación lineal de una o de todas las restantes. Eso quiere decir que sea linealmente dependiente. Linealmente independiente, pues que querrá decir que si yo quisiera, que yo no voy a poder expresar ninguna función, es decir, no voy a poder expresar la función f1 como combinación lineal de las demás funciones. Para esto vamos a analizar un ejemplo para que se entienda lo que es la idea de las funciones, si es linealmente independiente o dependiente. De que entonces supongamos que f1, en este caso f1 es igual a, vamos a ponerle la dependencia, ¿no? Para que f1 de x es igual a coseno cuadrado de x, f2 de x va a ser igual a seno cuadrado de x, f3 de x va a ser igual a la secante cuadrada de x, y f4 va a ser igual a la tangente cuadrada de x. Entonces estas funciones son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces si yo quisiera, para ver esto, pues yo tengo que expresar estas funciones como combinación lineal, o más bien el 0 tengo que expresarla como combinación lineal de estas funciones, es decir, c1 coseno cuadrado de x más c2 seno cuadrado de x más c3 secante cuadrada de x más c4 tangente cuadrada de x. Esto va a ser igual a 0. Ok, entonces la linealidad o no linealidad, bueno, más bien si es dependiente o independiente, me lo van a decir el valor de estas constantes. Si yo encuentro que todas estas constantes, para poderlo expresar como 0, tienen que ser 0, o la única forma para poderlo expresar en términos del 0 es que esta C1, C2, C3, C4 valgan 0, entonces será linealmente independiente. Si yo encuentro que por lo menos una de C1, C2, C3, C4 es distinto de 0, entonces este conjunto, el conjunto de aquí, será linealmente dependiente. Entonces si nosotros recordamos, existen ciertas propiedades que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, si yo de aquí divido entre el coseno cuadrado, entonces yo voy a obtener otra relación, que 1 más la tangente cuadrada de x será igual a la secante cuadrada de x, ¿no? De esta expresión, si yo divido todo entre coseno cuadrado, pues simplemente aquí me queda coseno entre coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1, seno cuadrado entre coseno cuadrado la tangente, y aquí me queda la secante cuadrada. Entonces, de estas relaciones yo puedo observar que si yo sustituyo, por ejemplo, en el seno, si yo despejo el seno y sustituyo aquí, si yo despejo la tangente y sustituyo, o puedo sustituir aquí directamente la secante, entonces yo voy a encontrar que con estas propiedades que yo tengo aquí,
voy a encontrar que la única forma de expresar el 0 como combinación lineal de estos, o para que esta expresión sea igualada a 0, los valores tienen que ser C1, C2, C3 y 4 tienen que ser la siguiente, ¿no? Que C1 es igual a C2 igual a 1, C3 tiene que ser igual a menos 1 y también C4 tiene que valer 1. Entonces yo de alguna u otra forma encuentro que para que se pueda escribir el 0 en términos de esta suma de funciones con su respectivo coeficiente, la única forma de que esto suceda es que C4, C1 y C2 valgan 1 y C3 valga menos 1. Si yo sustituyo estos valores automáticamente ocupando estas fórmulas, encuentro que me da 0. Por lo tanto, si yo observo, estas constantes son distintas de 0. Por lo tanto, este es un F1, F2, F3 y F4. Es un conjunto linealmente. Y lo voy a poner conjunto linealmente ¿qué? Pues dependiente. ¿Por qué? Porque sus constantes son distintas de 0, ¿no? Y era lógico, bueno, desde que yo propuse esta relación, yo puedo ver que coseno cuadrado, si despejo el coseno cuadrado o el seno cuadrado, una queda en términos de la otra. Es decir, una función de esta yo la puedo expresar en términos de la otra función, y también en estas otras dos, ¿no? Una función quedaría en términos de la otra. Por lo tanto, obviamente, todo este conjunto como tal va a ser un conjunto linealmente dependiente. Entonces, es importante esta parte, ¿no? Como les digo, a nosotros lo que nos importa es que sea linealmente independiente, es decir, que ninguna dada un conjunto de funciones linealmente independientes no se pueda expresar una en términos de las otras, ¿no? Es decir, en álgebra lineal le llamarían un conjunto generador, ¿no? Ok. Entonces, aquí es importante saber, como les digo, es cuando cuando nosotros vamos a tener un conjunto linealmente independiente. Para eso hay un criterio bastante útil para ver cuando tenemos un conjunto linealmente independiente, pero para eso tenemos que ver antes la definición del browskiano. Ahora sí viene lo chido. Este browskiano, adelantándome, me va a decir cuando mi conjunto de funciones es linealmente independiente, pero para eso entonces vamos a definir qué es un browskiano. Entonces, supongamos que nosotros tenemos las funciones f1, f2, f3, fn poseen n-1 derivadas al menos, ¿no? Entonces, el determinante escrito o constituido por la siguiente forma: en la primera fila vamos a poner las n funciones, ¿no? La función 1, la función 2, la función 3, la función n. Y entonces en la segunda fila o el segundo renglón vamos a poner sus primeras derivadas, es decir, si aquí estaba f1, entonces la segunda fila le corresponde la primera derivada de f1, después la primera derivada de f2, así sucesivamente la primera derivada de fn. Entonces en la tercera fila, ¿qué creen
que creen que corresponda. Pues sí, en la tercera fila, vamos a ponerlo aquí. La tercera fila que tendría pues la segunda derivada de F1, después la segunda derivada de F2, así sucesivamente hasta la segunda derivada de Fn. La tercera fila sucesivamente hasta llegar a la última fila, la fila enésima. Aquí tenemos la enésima menos 1 derivada de F1, después la enésima menos 1 derivada de F2, y así sucesivamente hasta la enésima derivada menos 1 de Fn. ¿Por qué tiene que ser n menos 1? Porque recuerden, un determinante solamente queda definido para un arreglo cuadrado o matrices cuadradas. Tienen el mismo número de columnas que de filas, por lo tanto aquí ya tendríamos la primera derivada, segunda derivada, tendría que ser la enésima menos 1 derivada para que esta matriz sea, o este determinante sea un determinante de una matriz cuadrada. Entonces aquí lo importante es cómo se constituye un browskiano, y es importante porque pues lo vamos a utilizar en las soluciones de las ecuaciones de orden superior, ¿no? Entonces recuerden, nosotros tenemos n funciones. La primera fila vamos a poner las n funciones. La segunda fila corresponde a la primera derivada de esas funciones. La tercera fila corresponde a la segunda derivada, así sucesivamente hasta la última fila es la n-1 derivada de todas esas funciones. Entonces yo ya tengo esta matriz, y si le calculo el determinante, cuando yo le calculo el determinante, entonces a ese determinante se le conoce como el browskiano. Le digo, es un criterio bastante importante para saber la linealidad de mis funciones. Entonces ahora sí, ya que sabemos que es el browskiano, pues vamos a lo que nos interesa, ¿no? Saber cuándo un conjunto de funciones es linealmente independiente. Ahora sí, sean n soluciones y1, y2, yn de la ecuación diferencial homogénea, es decir, de orden n, es decir, esta ecuación diferencial, esta de que tenemos aquí, ¿no? Esta ecuación diferencial homogénea debe estar igualado a 0. Entonces tenemos n soluciones, y1, y2, y3, y4, y5, yn soluciones de esa ecuación diferencial en ese intervalo, ¿no? Entonces el conjunto, se dice que el conjunto de soluciones es linealmente independiente, y aquí está la clave, va a ser linealmente independiente en ese intervalo sí y solo sí. Recuerden, cuando hablamos de sí y solo sí, quiere decir las preposiciones en ambos lados, ¿no? Cuando nosotros hablamos de preposiciones, por ejemplo, de que todo ser humano, todo ser vivo es hombre, solamente esa preposición o esos silogismos solamente tienen validez en un lado, porque no todo hombre, bueno, todo hombre es un ser vivo, pero no todo ser vivo es un hombre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sí y solo sí, quiere decir que esta solución, este teorema se cumple en ambas direcciones, es decir, que si el conjunto es linealmente independiente, entonces el browskiano tiene que ser distinto de 0, o la preposición de regreso. Si el browskiano de este conjunto de funciones es distinto de 0, entonces tenemos un conjunto linealmente independiente. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Ajá. Bueno, espero que se entienda esta parte del sí solo así, porque muchos de los teoremas se ocupan son simplemente la implicación, ¿no? Entonces, como un punto, y aparte vamos a explicarlo eso nada más para que se entienda esta parte del sí solo sí. Cuando ustedes vean algún teorema que diga sí solo sí, sepan a qué se refiere. Generalmente en un teorema decimos que tenemos, si se cumple algo, entonces se tiene
que la conclusión es B. Cuando se dice que entonces, si se dice que entonces la preposición de regreso no siempre es válida. Ajá. Si yo tengo B, no significa que forzosamente se cumpla A. Cuando nosotros tenemos sí y solo sí escrito en esta simbología matemática, quiere decir que aquí, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo A, se cumple que B. Pero, y además, que si yo tengo B, se cumple que A. En este caso solamente se cumple de un solo lado. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Y este nada más es un entonces, ¿no? Este solamente se cumple en esta dirección y el sí y solo sí se cumple en estas dos. Entonces aquí el teorema me dice que sí y solo sí. ¿Qué es lo que implica? Que si yo tengo este conjunto de soluciones linealmente independiente, entonces el browskiano es distinto de cero, o la implicación de regreso. Si el browskiano es distinto de cero, entonces yo puedo decir que es linealmente independiente este conjunto. Entonces aquí recuerden que era el browskiano. Yo tengo este conjunto de funciones y yo al sacar el browskiano escrito de esta forma encuentro que este determinante es igual, y este determinante es igual a 0. Si es igual a 0, significa que este de acá es, todo el conjunto de funciones es linealmente dependiente. Si este browskiano o este determinante es distinto de 0, entonces, ¿qué va a implicar? Que todo este conjunto de funciones, que yo tengo aquí es linealmente independiente, ¿no? Independiente. Entonces aquí es un criterio bastante importante o bastante útil para saber cuando nosotros tenemos un sistema o un conjunto de soluciones linealmente independiente. Para que sea linealmente independiente, el browskiano tiene que ser distinto de 0 para toda x que pertenece a intervalo. Recuerden, el browskiano queda definido de esta forma: las funciones, sus primeras derivadas, segundas derivadas, así hasta la derivada n-1. Sacamos el determinante y ese va a ser el browskiano. Es como su prueba, ¿no? Bastante útil. Entonces, si yo hubiera tenido ese concepto en este ejemplo, pueden verlo que si ustedes sacan la primera derivada aquí, si sacan la primera derivada de esto y la primera derivada de esto y la primera derivada así hasta las terceras derivadas y sacan el determinante, van a encontrar que ese determinante es igual a 0. Por lo tanto, son funciones o es un conjunto linealmente dependiente. Sería un buen ejercicio para ustedes que lo hicieran, ¿no? Sacaran el browskiano de esta función. ¿Cuántas funciones tenemos? Tenemos 4. Por lo tanto, necesitan sacar hasta la tercera derivada de cada una de las funciones, ¿no? Me tientas, hagámoslo. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo hasta este punto. En un nuevo video seguiremos hablando sobre los demás conceptos preliminares que necesitamos para empezar ahora sí a solucionar las ecuaciones diferenciales de orden superior. Bueno, cuídense mucho y espero les haya sido de utilidad este video y hasta pronto. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Bye.